empatía cognitiva y afectiva. Sí, el, el TK significa Test de Empatía Cognitiva y Afectiva. Los autores de este test son Belén López Pérez, Irene Fernández Pinto y Francisco José. La aplicación puede ser de manera individual como colectiva. En los ámbitos de aplicación suelen ser con adultos que tengan al menos una formación escolar básica y la duración suele variar entre 5 y 10 minutos, incluidas las instrucciones de la aplicación. La finalidad de este test es la apreciación de la capacidad empática desde una aproximación cognitiva y afectiva. Evalúa una dimensión global de la empatía en 4 escalas específicas: la adopción de perspectivas, comprensión emocional, estrés empático y alegría empática. El baremo que se utiliza son puntuaciones en percentiles y en puntuaciones transformadas en T, en una muestra de población general de adultos separados entre varones y mujeres. La empatía es un aspecto muy importante de la inteligencia emocional. Oh, no aprendí mi cámara. Disculpa. Si me espera un momento. Hola. Es un aspecto muy importante de la inteligencia emocional. Tiene múltiples aplicaciones en distintos ámbitos, como puede ser en la organizacional, la social y en la clínica. Se trata de una importante habilidad que nos permite saber cómo se sienten las otras personas o en lo que está pensando, comprender las intenciones de los otros, predecir sus comportamientos, entender sus emociones. En definitiva, la empatía nos permite interactuar eficazmente con el mundo social. Desde el punto de vista clínico, la empatía se ha estudiado en comparación con distintos trastornos de la personalidad, como puede ser la ansiedad, la claustrofobia, también se estudia con la depresión y con las psicopatías. Normalmente se estudia con las sociopatías, como sus abusos infantiles, la violación y su personalidad psicopática. Por ello, la empatía es un aspecto fundamental y suficientemente relevante para ser evaluado de forma individual. Además, es un aspecto complejo, por lo que se considera que no se puede evaluar de forma integral con un cuestionario de pocos ítems. En la prueba de la empatía es un concepto multidimensional. Está en que distintos investigadores han analizado, enfatizado aspectos diferentes del constructo de la empatía. Por ejemplo, Hogan describe la empatía como una capacidad cognitiva para comprender lo que pasa por la mente de los demás. Sin embargo, otros autores han destacado la importancia del componente afectivo y hablan de la empatía como una respuesta afectiva de las emociones. No ha sido hasta en la década de los 80 que cuando se ha potenciado una visión más integradora que se contempla el cognitivo como afectivo, que fue proporcionado por Davis. Él mencionaba que la empatía es un conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en el lugar del otro y una respuesta afectiva y no afectiva. Para la elaboración del TECA se tuvo en cuenta la postura de Davis. Por otra parte, el aspecto cognitivo. Antes que siga, Cristian, Sí. fíjense que para construir el TECA, ellos se basaron en la teoría de un autor. Em, para que lo vean nomás desde el punto de vista práctico, así como aprendimos desde inicio de todo esto, en lo que tiene que ver con los tests, con la construcción de tests, de instrumentos en sí, se debe basar
en una teoría. Y ya fíjense lo que dábamos en primer curso, en segundo curso, en tercer curso, que dábamos teoría por dar teoría y no sabíamos dónde se aplicaba la teoría. Acá, por ejemplo, es algo bien práctico. Este test, al igual que otros test, tiene que basarse en una línea teórica, así como también se basa en una línea de investigación. Y bueno, a mí la primera vez que yo vi este instrumento me llamó mucho la atención el empleo de las palabras empatía cognitiva, ¿verdad? Pues lo cognitivo, pues todo lo que tiene que ver con ideas, con creencias, ¿verdad? Con pensamientos, ¿verdad? Y ser empático con eso me sorprendió, ¿verdad? Pensé que solamente había una empatía afectiva. Ahí comencé a descubrir de que existía una empatía cognitiva, ¿verdad? Entonces es muy lindo lo que está enseñando, es muy bueno lo que está enseñando este grupo para nuestra formación. y, y estoy viendo que los tres tienen auriculares así tipo el mío, me encanta. Adelante. Sí. El aspecto cognitivo es una condición sin la cual no se puede hablar directamente de la empatía, ya que para que se produzca el proceso empático es imprescindible comprender a la otra persona, es decir, ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, se puede decir que es la antesala de la dimensión afectiva. Cuando nos encontramos solamente con un componente afectivo, no se puede hablar de empatía, sino de otros procesos psicológicos, como el contagio o la hipersensibilidad emocional. El componente cognitivo por sí solo se puede considerar empatía, aunque es necesario remarcar que por ello se generaría una empatía menos profunda. En la elaboración del TECA se ha tenido en cuenta estos aspectos. Finalmente se ha obtenido un instrumento que contempla una definición más completa de la empatía a partir de 4 escalas. Siguiente. La descripción general del test. El TECA en sí es una medida global de empatía, pero también cuenta con 4 escalas que miden capacidades específicas, que sería una por cada escala. Cada una de estas escalas se divide otra vez en dimensiones y tendríamos entonces lo que serían las dimensiones cognitivas, o sea que los que se encargan de hacer los procesos cognitivos, que serían la adopción de perspectiva, la comprensión emocional, y otra dimensión que sería la afectiva, que le tendremos a el estrés empático y la alegría empática. En sí, la dimensión cognitiva, como bien había mencionado el profesor anteriormente, se basa en la identificación del estado mental de la otra persona, y esta resulta ser una dimensión elemental, ya que articula una visión general sobre lo que el otro siente y piensa. Es básicamente lo que nosotros entendemos como empatía en general. Y esto es fundamental, ya que para que se produzca el proceso empático, es imprescindible que se pueda comprender y entender a la otra persona. La adopción de perspectivas, en este caso, se refiere a esa capacidad intelectual e imaginativa de ponerse uno mismo en el lugar de la otra persona. Y la comprensión emocional es la capacidad de reconocer los estados emocionales, las intenciones, las impresiones de las otras personas. Aunque la referencia emocional puede llevar a equívocos, esta escala se incluye dentro de esta dimensión, ya que es necesaria para lograr la comprensión en una capacidad, o sea, la comprensión en sí es una capacidad cognitiva. Y lo que sería la dimensión afectiva, tenemos al estrés empático, que es la capacidad de comprender las emociones negativas de las otras personas, es decir, sintonizar emocionalmente con esta. Y la alegría empática sería lo contrario al estrés empático, que es la capacidad de sentir, mejor dicho, compartir las emociones positivas de otras personas. La dimensión afectiva incluye la capacidad para sentir hacia
hacia lo que, para ser sensibles hacia lo que los demás sienten en general. Cada una de estas dimensiones en sí tienen una significación dentro de las escalas del TECA. Bueno, acá, como observamos, tenemos un cuadro de los percentiles y la significación de estas. En general, las consideradas extremadamente altas y extremadamente bajas se encontrarían en los extremos, como vemos aquí, de los percentiles 1 al 6 y del 94 para arriba. Y las que se encuentran en el medio se considerarían entre alta, media y baja, que se podrían decir que son las más aceptadas dentro de los parámetros normales para el momento de describir las dimensiones en sí. Cada una de estas significaciones dentro de la escala del TECA tienen sus dimensiones y serían en cuanto siguen. Bueno, de lo que sería la dimensión cognitiva, básicamente una oración para poder entender es: intento comprender mejor a mis amigos mirando las situaciones desde su perspectiva. Bueno, de acuerdo a las puntuaciones, si una persona en esta escala obtiene una puntuación alta, básicamente indica que tiene facilidad para la comunicación, para la tolerancia y para las relaciones interpersonales. Estas personas tienen un pensamiento flexible y pueden adaptar su modo de pensar a diversas situaciones. Sin embargo, podría ser un problema si una persona adopta una puntuación extremadamente alta, porque esa capacidad puede inferir en este caso en la capacidad de tomar decisiones, porque puede tener en cuenta todos los puntos de las otras personas, y esto sería una carga cognitiva muy alta. Y en caso de que tenga una puntuación baja, tendría un pensamiento flexible pero menor, tendría una menor facilidad también a comprender, y podría ser que sea una persona que tenga obstáculos en emocionarse y comunicarse con otras personas. Y si tiene una puntuación extremadamente baja, presentaría importantes déficits de habilidades en la relación. En el caso de la comprensión emocional, el ejemplo sería: me doy cuenta cuando alguien intenta esconder sus verdaderos sentimientos. Básicamente, esto sería una habilidad muy importante dentro de la dimensión cognitiva también, aunque se parecen un poco, pero sí tienen sus diferencias muy significativas. Siempre, en este caso, si las puntuaciones son altas, presentaría una facilidad de lectura emocional ante el comportamiento verbal y no verbal. Esto es realmente positivo porque facilita que tenga relaciones interpersonales, mejora su calidad de comunicación y también permite detectar cuando los demás experimentan ciertas emociones, tanto negativas como positivas. Las personas que tienen puntuaciones altas en esta escala también tienden a mostrar mayor regulación emocional. Sin embargo, si presentan puntuaciones extremadamente altas, también implica una atención excesiva a los estados emocionales ajenos en detrimento de los propios. Es decir, las puntuaciones, tienen más enfoque hacia los estados emocionales de los demás. Y obviamente se olvida de los suyos. En este caso, en las puntuaciones bajas, puede mostrar dificultades en esta capacidad, podría redundar en una peor calidad de sus relaciones interpersonales, así como también poseer menores habilidades sociales. Si posee una puntuación extremadamente, va a mostrar dificultades emocionales y un nivel intrapersonal bastante bajo. Y también en la dimensión afectiva tiene sus significancias. En este caso, el estrés empático. Jessica, ponen un poco la lámina anterior, por favor. Sí. Ceci, Cristian y Jessica, sáquenos un poco de la duda. No siempre, esto para todos, estamos 36 personas, ¿verdad? Esto para todos, o sea que no necesariamente puntuar el valor más alto es necesariamente lo mejor, porque
mencionaste que obteniendo, por ejemplo, en la parte de comprensión emocional, obteniendo, por ejemplo, una puntuación alta, eh, eh, supone que la persona tiene una mejor regulación emocional y em, puntuando un valor en extremadamente, supone, se interpreta con esa puntuación de que la persona em, considera las emociones de los demás en detrimento Sí, de la propia persona. Eh, y eso es muy importante aclarar, ¿verdad? Porque no necesariamente el puntaje más alto en ciertos constructos es mejor, ¿verdad? Puntuar en los polos, en este caso, no es necesariamente mejor, ¿verdad? O sea, que una persona que estaría ahí en el medio, vamos a decirle con cierta flexibilidad, aparentemente regula mejor sus emociones. Es más o menos para poder entender el ejemplo que siempre doy de un introvertido, ¿verdad? Algo intermedio ahí entre esos dos polos, entre la parte bipolar, ¿verdad? Escalas bipolares me refiero, a eso es lo que me refiero. Tengo entendido que lo que tiene que ver con esas regulaciones emocionales al puntuar alto y puntuar extremadamente alto asociado a analizar la empatía con los sentimientos de los demás en detrimento de los propios, eh, entonces significaría de que emocionalmente estaría puntuando ahí en la franja del medio, ¿verdad? En ese constructo, al menos, o en esa dimensión. sí. En general, las puntuaciones en este test se considera dentro de los parámetros normales, es decir, que se consideraría normal tener puntuaciones bajas o altas, no así extremadamente altas o bajas. Pero más adelante Perfecto. vamos a explicar por qué también hay que tener en cuenta, o sea, los perfiles, hay perfiles que sí podrían necesitarse que una persona, por ejemplo, tenga o muy baja empatía o tenga una escala de estrés empático muy bajo, o en otras ocasiones es preferible que no. Sí, antes de pasar, no, o sea, ¿sabes por qué te digo? Porque yo trabajé con muchos enfermeros, de hecho enseñé en enfermería, y lastimosamente las personas que eran muy empáticas eran las más susceptibles de adquirir burnout. Son las que más rápido se quemaban, justamente porque eran las más empáticas, increíblemente. Y después comenzaba la despersonalización, ¿verdad? Y nadie iba a creer cómo era la persona anteriormente, hace unos meses o hace unos años. Bueno, adelante, pueden seguir. Quería aclarar nomás eso, que me quedó nomás la duda. Sí, Gracias. gracias, profe. Y con respecto a lo mismo que estaba explicando, en este caso sería la dimensión afectiva. Tenemos a lo que sería estrés empático. El ejemplo sería: no puedo evitar llorar con los testimonios de las personas desconocidas. Es decir, podría ser una persona altamente sensible. En este caso, los sujetos que presentan puntuaciones altas tenderán a tener redes sociales de calidad, y serán personas más bien emotivas y cálidas con sus relaciones interpersonales. Sin embargo, si obtienen una puntuación extremadamente alta, se caracterizan por autoinformar elevados niveles de neuroticismo. Puede también esto inferir negativamente la vida de otra persona. También incluso llegan a distorsionar el sentimiento del otro hasta percibirlo como mayor de lo que en realidad es. Y en caso de las personas que tienen puntuaciones bajas, no se conmueven con facilidad, son poco emotivas y emocionalmente distintas, encuentran grandes dificultades en distinguir sus necesidades y las emociones de los demás. Su red social suele ser de menor calidad de las personas que obtienen puntuaciones altas. Las que puntúan extremadamente bajas, estas se caracterizan por una frialdad emocional excesiva. Presentan grandes dificultades para sentirse conmovida con lo que sucede con la otra persona. Acá me gustaría resaltar que será preferible una puntuación ya sea
alta, media o baja en función a los objetivos específicos que se realice la evaluación. Por ejemplo, en el caso de nosotros, en el ámbito psicoterapéutico, donde nuestra implicación emocional con el paciente debe ser mínima, lo recomendable es que en esta escala tengamos una puntuación baja. Con respecto a la alegría empática, el ejemplo es cuando a alguien le sucede algo bueno, siento alegría. Sería lo opuesto al estrés empático. Las personas con puntuaciones altas tienen facilidad para alegrarse con los éxitos y acontecimientos positivos. Las personas con una puntuación extremadamente alta pueden implicar que la propia felicidad depende de la felicidad de los demás y que la persona se olvida en este caso también alcanzar sus propias metas e incluso en ocasiones podrían llegar a dejar en segundo plano la propia realización personal. En lo contrario sucede cuando obtienen una escala baja. Esto denota una menor tendencia a compartir las emociones positivas de los demás. Es importante considerar también, esto sería más adecuada tener una puntuación alta, media o baja, siempre va a ser, depende de lo que el evaluador está, en este caso, o sea, el objetivo específico del evaluador. Excelente, Jessica. Ese es el punto. Sí. Excelente. Depende del objetivo de tu evaluación para que lo ideal sea alto, medio, bajo. Medio Excelente. bajo. Sí. Así es. Puedo decir. Okay. Y por último, las puntuaciones extremadamente bajas se caracterizan por mostrar una indiferencia ante los acontecimientos positivos que le suceden a los demás. El no sintonizar emocionalmente se relaciona con tener acceso a una red social baja, de calidad, de menor calidad, incluso que lo anteriormente descrito en que lo que sería en el estrés empático, incluso sería mayor el nivel de calidad. Bien, ahora pasamos a la parte de normas de aplicación y puntuación. Primeramente están los requisitos del examinador y de la persona evaluada. El TECA puede aplicarse de manera individual y colectiva. La persona evaluada debe ser capaz de leer y comprender bien los ítems, y esto se consigue con una educación escolar básica. Generalmente las personas completan este test en 5 minutos, pero de modo a que las personas más lentas puedan completarlo, se puede extender el tiempo a unos 10 minutos. El TECA también puede ser aplicado por profesionales sin una amplia formación en test. Sin embargo, es necesario que para interpretar los resultados lo haga un profesional especializado en el uso e interpretación de los mismos. Y también debe ser el encargado de comentar los resultados obtenidos. Luego están las instrucciones específicas de aplicación. Y la aplicación va a comenzar cuando la persona complete todos sus datos personales en el ejemplar autocorregible, y el evaluador debe asegurarse de que se hayan comprendido todas las instrucciones. Se pide a la persona evaluada que valore en una escala de 5 puntos el grado en el que se identifica con las frases que se presentan. Y estos 5 puntos serían totalmente en desacuerdo, neutro, de acuerdo y totalmente de acuerdo. También se debe recordar que no debe dejarse ningún elemento sin contestar y que se debe anotar una única respuesta por ítem. Si la persona evaluada desea cambiar, entonces debería pedir al evaluador otra hoja del test, y tiene que también completar el test de nuevo. Y pasando a la parte de respuestas omitidas, siempre que sea posible se debe examinar primero el ejemplar para asegurarse de que todos los ítems han sido contestados, y si algún elemento queda sin responderse, entonces se deberá pedir al examinado que lo haga. Si una vez recogido el ejemplar el evaluado deja 6 o más respuestas sin contestar, entonces será el test como inválido.
Una vez que se haya completado el test, se tiene que separar las hojas. La primera hoja, que es el ejemplo autocorregible, y luego se seguirá con una hoja copia donde está abajo algunas respuestas. Eh, Se tienen que ir sumando las respuestas que haya marcado la persona, y una vez sumada, el total se revisa en los anexos, que son los baremos. Pues el anterior todavía, por favor. Sí. Los baremos que cuenta con el TECA son tres. Son para varones, mujeres, y el anexo total, que es con ambas. En esta figura notamos que las cuatro escalas poseen una puntuación mínima, que es en 3 son 8, pero en la compresión emocional son 9. Y la puntuación máxima en los 3 serían 40, y en la compresión emocional es la de 45, sumando un total de 165. Siguiente, por favor. En el cálculo de las puntuaciones, las respuestas de la persona evaluada se da desde la primera página, y aparecerán señaladas en esta hoja, porque esta estará como detrás para ir puntualizando. En el cuadro que estamos observando ahora es el que se utilizó con la persona, ¿cómo se dice? Nuestra auxiliar, por así decirlo. Su La que puntuación. evaluamos. Sí, exactamente. Y esta es la puntuación que obtuvo esta persona. En este caso usamos solamente el baremo de mujeres, ya que la persona era una mujer. Lo que se hizo fue sumar cada uno de los ítems, porque luego se estará hablando más en profundidad, pero la distribución de los ítems es de acuerdo otra vez a las cuatro escalas. Por ejemplo, los primeros 5 son acerca sobre adopción perspectivas, y ese tiene su propio puntaje. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular uno por uno de ambas escalas. De las 4 escalas, después en total hacemos una suma que irá al PD, que es puntuación directa. Y una vez obtenida la puntuación directa, nosotros necesitamos cambiarla a una puntuación en percentil. Y para obtener la puntuación en percentil, nos dirigimos al anexo. Por ejemplo, aquí el PD total de la persona es de 103, perdón. Lo cual se estaría entre la escala del 15, el 101 y 104, que le daría la puntuación T de 40, y ahí el percentil sería, el PC sería el de 15. Cristian, antes que pase a otra lámina, esto para los compañeros nomás que puedan entender, ¿verdad? Uh-huh. El 1, que es AP. AP. ¿Qué vendría a ser esta? Ahí arriba. Que está al lado de CE. Es la abreviatura de Adopción seguramente de perspectivas. Ah, ya. Ahí lo que hacemos es sumamos lo que está en esa misma columna, el 5 más el 3 más Sí. el 4 más el 3 más el 3 más el 3 Exactamente eso. más el 3 más el 1, y nos da 25 entonces, ¿verdad? Sí. De aplicación de perspectiva, ¿verdad? Ese sería el puntaje en esa dimensión. Uh-huh. Y lo mismo hacemos con las siguientes columnas de las siguientes dimensiones, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros en la otra dimensión 29, en la otra 21, en la otra 28. O sea que en las 4 dimensiones sumadas alcanza 103 puntos. Puntaje crudo sería, puntaje directo sería. Sí. Y tenemos un baremos para cada dimensión. Es una gran ventaja, porque eso hace al profesional de la clínica
Entonces el profesional clínico sabe con qué dimensión trabajar, en qué dimensión está mejor, en qué dimensión está peor la persona, como para poder trabajar específicamente en esa dimensión. Y tenemos una puntuación global de empatía, ¿verdad? O sea que Ujú. también tenemos un global, lo cual es muy bueno, quiere decir que estas dimensiones están, bueno, eso nomás quería aclarar porque Sí. ellos van a recibir, por Google Form van a recibir ellos el test y, y bueno, pero en ahora la realidad pues van a tener esto en sus manos al imprimir y como van a tener esto en sus manos era importante también aclararle cómo es el tema porque ya que van a tener video el día de mañana para poder fijarse a la hora de corregir, ¿verdad? Eso Ujú. nomás, puede seguir, Cristian, gracias. Sí. Siguiente. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos a pasar a la justificación estadística. Aquí vamos a desarrollar, o sea, en realidad se desarrollan aspectos psicométricos del TECA, desde la fiabilidad y la validez. Para ello se utilizó una muestra heterogénea de 380 adultos con edades comprendidas entre 16 y 66 años, los cuales el 42% eran varones y el 58% fueron mujeres. De la muestra total, el 58% contaba con una formación universitaria de diferentes titulaciones, un 32% tenía estudios secundarios, tal como una formación profesional o una tecnicatura, un bachillerato o algo equivalente, y un 9% eran graduados escolar y el 1% no tenían formación de ningún tipo. En la siguiente tabla se presentan los estadísticos descriptivos. Este es el resumen de las puntuaciones de los 380 sujetos de la muestra en total y también en las 4 escalas que componen el test de empatía cognitiva afectiva. Para esto se realizó un contraste de hipótesis sobre la normalidad de las 5 variables estudiadas, serían cada una de las escalas más el total, y se calculó con el estadístico de Shapiro-Wilk, que según lo que se menciona es que el estadístico Shapiro-Wilk es uno de los más recomendables en cuestión de análisis para contrastar normalidad. Se muestran, muestro la siguiente, que considero importante también mencionar, que serían los gráficos de normalidad, en este caso, de cada una de las variables. Estos son presentados en cuantiles en la distribución de la variable respecto a cuantiles de la distribución normal. Bueno, acá lo que podemos observar es que a medida que los puntos se aproximan a la recta, se puede obtener conclusiones acerca de normalidad de la distribución de las variables. Y según los resultados obtenidos, se puede decir que la distribución normal se ajusta tanto a la puntuación total como también a las puntuaciones de AP, que sería la adopción de perspectivas, y de estrés empático. Sin embargo, para lo que sería el gráfico de comprensión emocional y alegría empática, la distribución de las puntuaciones difiere de la curva, pero de manera estadísticamente significativa, que podemos observar en estas partes. Lastimosamente el gráfico es un poco borroso, pero es lo que pudimos conseguir, que también está en el manual. Y como vemos en estas partes, las variables se alejan, la distribución de las variables se alejan un poco de la recta. Y al hablar de la fiabilidad de este test, la precisión de medida del instrumento se hizo partiendo de los procedimientos. Primeramente, se calculó el coeficiente de fiabilidad por el método de las dos mitades, en el que se obtuvo un resultado de 0.86. Y este resultado significa que de las puntuaciones obtenidas en el test, un 86% de la varianza se debe a la variabilidad que los sujetos presentaron en el rasgo evaluado y que solamente un 14% se debe a errores de medida. Y por otra parte, también se calculó el coeficiente de consistencia interna por el alfa de Cronbach, que también
o sea, que también arrojó un resultado de 0,86. Entonces, a partir de este índice se puede concluir que el TECA tiene una consistencia interna buena, ya que es superior a 0,8. También se comprobó que todos los ítems de este test aportan a la consistencia interna y que la eliminación de uno de ellos conllevaría a una reducción del coeficiente de alfa. En cuanto a la validez del contenido, el TECA no mide únicamente la empatía de forma global, sino que también mide en diversas escalas, que hacen referencia a distintos elementos de la empatía. Por ello, este test cuenta con 33 ítems, dividido en 4 escalas, con 8 a excepción de la del CE, que cuenta con 9 ítems. A esta estructura se llevó mediante el análisis factorial. Uno de los principales objetivos de la construcción del TECA es proporcionar una medida de la empatía que incluya todas aquellas dimensiones de dicho rasgo, que se ha visto en distintos trabajos anteriores, tanto teóricos como empíricos, que forman dichos constructos. Al revisar su lectura, lo primero que se puede apreciar es la dicotomía existente entre los estudios que consideran a la empatía desde un punto de vista cognitivo, es decir, como la comprensión de los estados psicológicos del otro, frente a la que otros trabajos consideran a la empatía como un proceso meramente afectivo, es decir, como la capacidad de compartir los estados emocionales del otro. En cambio, el TECA junta estas dos perspectivas para realizar su test. Por un lado, la empatía afectiva tradicionalmente se había venido considerado como una compasión o preocupación empática. Es como la capacidad de compartir las emociones negativas de los otros y sintonizar emocionalmente con ellas. Así que se defiende a la empatía afectiva, se defiende que la empatía afectiva no solo incluye el estrés empático, sino también a su vertiente positiva, que se ha denominado alegría empática. Esto hace referencia a la capacidad de sintonizar las emociones con las alegrías y los éxitos de los demás. De esta forma se aporta una visión más completa de la empatía. Sin embargo, no hay que considerar la alegría empática como un proceso paralelo al estrés empático, sino como un proceso que funciona de forma diferente. Es decir, que es posible que el sujeto tenga altas puntuaciones en una de las escalas, como no o mínima en la otra. Los investigadores Eisenberg y Strayer hicieron una distinción entre la adopción de perspectiva cognitiva y la afectiva. Sin embargo, los cuestionarios previos únicamente lo han considerado la primera, solamente la perspectiva cognitiva. Por eso en el TECA se ha tenido en cuenta la adopción de perspectivas afectivas mediante la escala de comprensión emocional. Así que se puede concluir que el TECA consideró la empatía como un único rasgo, que se ha complementado en 4 aspectos diferentes, como constituido en los 4 aspectos diferentes constituidos del mismo, que serían la adopción de perspectivas, comprensión emocional, la alegría empática y el estrés empático. La validez factorial. Al inicio, el TECA contaba con 48 ítems. 15 de ellos se desecharon por presentar problemas de validez factorial. Se utilizó un método de extracción de componentes principales y una rotación ubicua, conocida como obliming, más bien. Los 4 factores extraídos se aplican en un porcentaje de 37,4 del total de la varianza del test y fueron elegidos por presentar validez de contenido. En la tabla se puede llegar a apreciar las puntuaciones que llegaron a obtenerse.
Todas tienen los ítems saturan de un factor, ¿cómo se dice? Como un puntaje propio, a excepción del ítem 10, que se puede observar aquí, que, que puntúa en ambos, que puede puntuar con compresión emocional y adopción de perspectivas. Además de muchas saturaciones, alcanza un valor superior a 0. Cristian, Sí, ¿y qué hicieron con el ítem 10 con ese problema? Pusieron en ambas escalas o pusieron se en las definió, escalas. Sí, o se exactamente. puso, o se definieron por una de las dos escalas. No, Porque satura pues en los dos, viste que satura 0,34 satura en comprensión emocional sí, y satura 0,35 en adopción de perspectiva. O sea que ese ítem está midiendo dos dimensiones. dimensional a la O, vez. sí, exactamente, está midiendo dos dimensiones dentro del constructo. Sí, Em, acá dependiendo de la teoría de test que seleccionemos, podemos emplearlo en ambos. Por ejemplo, con la teoría de respuesta al ítem. Pero con la teoría clásica de los test tenemos que definir una de las dos que hicieron ellos. Tomaron las dos dimensiones o se definieron porque ese ítem se coloque dentro de una dimensión nomás. Mide 2, se usa mide para las la dos. corrección, al corregir mide 2 Sí, o al corregir está en una sola dimensión. no, abarca, ellos le dividieron en 4 factores y el 10 entra en el factor 3 y 4. Eh, Andan por la lámina hacia atrás, andan por la lámina hacia atrás, vamos a corroborar un poco. Lámina hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia un poco atrás, más atrás. hacia atrás, hacia atrás, ahí, el 10. El 10 ahí está cargando como CE. Como CE está cargando ahí. Ujú. ¿Viste? Como Sí, CE. Está midiendo 1. pero también adopta como la adopción de perspectiva y la comprensión emocional. Volvemos un poco. O sea, CE sería compresión emocional. Sí, A y la el hora de la AP verdad se también está definieron dentro. por. A la hora de la verdad se definieron por eso, por compresión emocional. Ahora sí puedes volver otra vez al otro. A la lámina que estabas explicando. Eso nomás quería mostrarle a la gente y Mm. también que nosotros podamos. Sí, Creo que puedes ya pasamos retroceder todo. un poco, un par, Ahí está. un par de más atrás. Hubo otro atrás, creo. No, un poco más adelante. No, el del de atrás también se puede llegar a observar. Acá, por ejemplo, marcaron que son en los elementos, la compresión emocional tiene 9 como puntuación mínima la de 9 y no la 8 como los demás. Porque abarca por el ítem 10 Ahí figura puntuación mínima 9, sí. y al... Dice número de elementos figura 9. Número de Sí, elementos, número de ítem 9. Y nombre de la escala compresión emocional. Y puntuación mínima 9. Puntuación máxima 45 ahora. Em, pero y lo figuran que... 9 elementos, a diferencia de los demás que figuran 8 elementos. Sí, O sea, porque quiere decir que en los en demás el hay ítem 8 ítems y 10... en ese hay 9. Sí, porque en el ítem 10 que el enunciado de este es: me es difícil entender cómo se siente una persona en una situación que no he vivido. Y por eso, en la forma en que se puede llegar a interpretar este enunciado, es que puede entrar entre la adopción de perspectiva y también como compresión emocional. Y ellos decidieron introducirlas en ambas y así sumando como una escala más. O sea, introduciéndola entre los dos para hacer como una puntuación mínima. A diferencia de los otros que tienen aparte separados. Yes. Puedes seguir. Siguiente, hermoso. En esta tabla se observa que las correlaciones entre las 4 escalas presentan valores entre el 0,22 y 0,48. Esto indica
que las distintas dimensiones de la empatía están bastante relacionadas, cada escala aporta una información distinta y no redundante. ¿Entiendes? Está así, vota. Perdón. Validez referida a un criterio en relación con otras pruebas de empatía. Para corroborar que un cuestionario mide un rasgo determinado, hay que establecer unas correlaciones con otros tests que también miden el mismo constructo. Entonces, para el caso del TECA, y más particularmente en el caso de la empatía, se emplearon los cuestionarios que abordan este constructo. Se emplearon dos. Primeramente, se usó el cuestionario para medir la empatía emocional, que sería el QMEE, y para medir también la empatía, pero desde el punto de vista cognitivo y afectivo, se usó el IRI, que sería el índice de reactividad interpersonal. En este índice se distinguen también 4 facetas en la medición de la empatía, que sería la imaginación, la adopción de perspectivas, la preocupación empática y la aflicción personal. Ya que en el índice de reactividad interpersonal se contemplan las partes afectiva y cognitiva, también como el TECA, se hipotetizó que se debería correlacionar más con este que con el cuestionario para medir la empatía emocional. Y los resultados se pueden observar en la primera tabla que está arriba. Entonces, como pueden ver, la correlación con el QMEE fue más baja que con el IRI, y entonces con los valores obtenidos se puede decir que el TECA parece medir el mismo rasgo que el índice de reactividad interpersonal, ya que las correlaciones obtenidas superan el valor de 0.5. También con el QME. Luego, también se realizó un análisis entre las escalas del TECA y del IRI, y también se hipotetizó que existiría una correlación muy alta entre las escalas de adopción de perspectivas tanto del TECA como también del IRI. Entonces, también las escalas de estrés empático del TECA y la preocupación empática del IRI, como pueden observar también en el cuadro de abajo, están los resultados. Y entonces, se puede... ¿Puedo hacer un aporte antes que sigas? Sí, sí, sí. Es verdad que estamos tocando el tema del TECA, ¿verdad? Que mide empatía, ¿verdad? El IRI, el que mide justamente el índice de reactividad interpersonal, que mide empatía y para otros autores mide relacionamiento interpersonal. Es muy, muy bueno, que ustedes no lo crean. Yo lo uso más bien en el campo forense que en la clínica, pero se puede usar perfectamente en la clínica. Tiene esa escala que citaste recién, que mide la dimensión imaginación, fantasía, le dicen, ¿no?, al otro, una de las escalas. Y quiere saber cómo puede ser una empatía imaginativa o de fantasía, ¿verdad? Y yo no entendía muy bien hasta que comencé a adentrarme y a leer justamente, y me di cuenta que es perfectamente viable medir eso, porque los autores de ese instrumento, estamos hablando del IRI, ¿verdad? Que te da un índice de reactividad interpersonal. Palabra más, palabra menos, es empatía interpersonal, ¿verdad? En la parte de empatía, de razonamiento con la imaginación o con la fantasía, ellos te ponen ítem que tiene que ver con lo relacionado a novelas, por ejemplo. ¿Cuánto vos te compenetras con los personajes de una novela cuando estás leyendo la novela? ¿O cuánto vos te compenetras, por ejemplo, con los personajes de una película? ¿Sí? Cuando estás viendo una película. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque realmente es una forma de medir cuánto tenés empatía, porque nosotros conocemos personas que
que les afecta lo así la película o les afecta lo así la novela que está leyendo, ¿verdad? Y cómo se siente involucrada en la novela o involucrado en la novela y cómo le afecta empáticamente, cómo tiene esa empatía lo con el personaje de la novela o de la película. Es como si fuera que lo esté viviendo. Y bueno, y es también una forma de medir el grado de empatía de la persona. Son muy creativos los constructores de test a la hora de intentar medir los constructos. Por eso, más, antes que siga, quería darte el ejemplo de una de las dimensiones del IRI, eh, que justamente mencionaste recién, ¿verdad? Y fíjense cómo realmente mide empatía, ¿verdad? Porque ¿quién no conoce a un amigo o una amiga que, que más que nosotros así se involucra lo con la película y se involucra lo con la novela que está leyendo y le afecta lo que está pasando ahí y siente? Y bueno, y es un tipo de empatía también, es una forma de medir también la empatía como desarrollaron estos autores del IRI. Puedes seguir, gracias. Gracias, profe. Entonces, con el cuadro de abajo se puede observar que existe una alta correlación entre la adopción de perspectivas del TECA y también la adopción de perspectivas del IRI y las escalas de estrés empático TECA y la preocupación empática del IRI. Con lo que sería la validez de criterio, tenemos otra relación que sería con la red social. La empatía en sí se ha considerado un elemento fundamental para el éxito de las relaciones interpersonales. Por ende, se planteó la hipótesis de que las personas más empáticas tenderían a contar con una red social más sólida. La relación, en este caso, la puntuación total de empatía del TECA con la red social nos da un resultado de 0,31, con una correlación significativa a nivel de 0,5 en este caso. Con ello se puede concluir que las personas que muestran valores más altos de empatía tenderán a tener una mayor red social. En relación a las otras escalas, también se pueden concluir que hay relaciones significativas. En este caso, serían las de la escala de AP y las de la escala de AE, que sería la adopción de perspectiva y alegría empática. Esto encuentra una explicación en que las personas que se alegran más por los demás, que presentan un alto nivel de alegría empática, y las personas que toman en cuenta las perspectivas de las ajenas, es decir, que tienen un alto nivel de adopción de perspectivas, van a poseer una red social más consolidada. Y también se hizo en la validez referida a un criterio la relación con agresividad. En este caso se utilizó, se hizo la relación entre la agresividad y empatía, y esta resultó ser negativa. Por ello se decidió utilizar una prueba de agresividad como criterio para la validación, que sería la que está ubicada acá, que sería el cuestionario de agresividad de Bass y Perry. Bueno, así se logró se hipotetizó que la relación entre la agresividad y la empatía en sí sería negativa, es decir, que estas dos variables se moverían de manera opuestas porque se relacionan inversamente, es decir, que si una variable aumenta, la otra va a disminuir, y ambas con la misma magnitud. En este caso podríamos decir... Así es lo que yo me pongo feliz cuando escucho tu explicación, Jessica. Okay, gracias, profe. Me pone demasiado contenta si veo a mis hijos como explicando bien. Adelante. Okay, gracias, profe. Y lo que quiere decir con esto es, si nos fijamos en este cuadro, que es la relación entre la agresividad y el total empatía, nos dio un resultado de menos 0,26,
es un resultado congruente con lo revisado en la literatura, ya que acerca a lo que serían las relaciones entre empatía y agresividad. Y se podría decir que las personas que muestran muestran altos niveles de empatía, eh, van a mostrarse menos agresivas. Y también podemos relacionar las otras escalas, por ejemplo, en la relación de la escala de adopción de perspectiva, es la que se relaciona más negativamente, que sería esta parte, junto con también que sería la de alegría empática. Eh, Esto se puede explicar por el contenido que hacen referencia a ambas. En este caso, la relación que tiene la agresividad con la adopción de perspectiva puede concluirse que aquella persona que mejor sepa adoptar su punto de vista, el punto de vista de los demás, van a entender mejor por qué actúan de tal forma esas personas. Entonces van a mostrarse menos agresivas hacia ellas. Y las personas que tienen un mayor puntaje en la alegría empática serían personas que van a resonar emocionalmente y de forma positiva con los demás, por ende también van a tener menos emociones negativas hacia las personas, y eso obviamente disminuye la agresividad. Y se considera que el TECA puede ser un criterio interesante para contrastar los datos de las pruebas de agresividad. O sea que trabajando desde el punto de vista psicoterapéutico, ya psicoterapéuticamente hablando, al trabajar la empatía, conseguiremos disminuir la agresividad. Qué interesante, ¿verdad? O sea Así que es. indirectamente, ¿verdad? O sea, trabajando la empatía, psicoterapéuticamente, disminuiremos la agresividad de las personas. Ahí está lo interesante de revisar los manuales de los test, porque comprendemos los constructos, cómo se comportan. Así como tenemos los seres humanos, las personas tenemos un comportamiento, los constructos y las dimensiones también tienen un comportamiento. Y es lindo conocer porque eso nos ayuda a crecer a la hora de no solamente de evaluar, también de abordar terapéuticamente. Puedes seguir. Continuando con la validez referida a un criterio, el TECA, en relación con los rasgos de la personalidad, hipotetizó que si la empatía si obtuviera valores altos de empatía, podría ser negativa. Eso quiere decir que las personas a las que le afectan las que le afectan demasiado las emociones de los demás, su hipótesis era que que existía relación positiva con la empatía y el neuroticismo. Para esto se utilizó el test que se llama Single Items Big Five de Woods y Hampson, que consiste en una subescala que mide los 5 grandes rasgos de la personalidad, que sería el neuroticismo, afabilidad, extraversión, apertura y responsabilidad. Se obtuvieron correlaciones significativas con el test y los rasgos de afabilidad y neuroticismo. Así que las personas más empáticas parecen ser más cordiales, pero a la vez demuestran valores más altos de neuroticismo. Esto es encajado justito con la hipótesis que ellos habían formulado. Quiere decir que las personas que obtengan valores mayores en empatía tenderán en general a implicarse emocionalmente en sus relaciones interpersonales en un mayor grado que las personas que obtengan puntuaciones menores, y esto puede dar lugar a una mayor inestabilidad emocional. La correlación significativa con la afabilidad se puede explicar también atendiendo a que el modelo de los 5 grandes la afabilidad tiene un factor de cooperación y empatía. Sin embargo, esta faceta, aunque reciba el nombre de empatía, se lo considera que está más orientada al altruismo y únicamente contempla el aspecto de empatía que se ha denominado como adopción de perspectivas. Como se llega a observar en la tabla,
El EE se correlaciona positivamente con la afabilidad y con el neuroticismo. Es muy interesante la correlación con el neuroticismo, ya que ya que indica que la escala del EE por sí misma puede ser un buen predicador de esta dimensión, que es el estrés empático. ¿Siente? La relación con la inteligencia emocional interpersonal. Desde este enfoque, la empatía es entendida como uno de los componentes de la inteligencia emocional interpersonal o social, y también con la inteligencia emocional interpersonal se refiere a la capacidad de percibir componentes y regular las emociones de los demás, mientras que la intrapersonal se refiere a la capacidad de percibir, comprender y regular las propias emociones. Por ello se pensó que sería interesante conocer empíricamente si la relación entre la empatía se limitaba o no al componente de comprensión emocional de la interpersonal. Cristian, te interrumpí un poco, para Sí, poder por favor. entender nomás para los compañeros, ¿verdad? Lo que tenemos ahí en la columna de la izquierda viene a ser las dimensiones del TECA, ¿verdad? Sí. El AP, CE, AE, EE y el total, sería la empatía global, ¿verdad? Sí. Y lo que tenemos ahí arriba, ¿sí? Ujú. Que está en forma de columna, vamos a decirle, ¿verdad? Son, seguramente son instrumentos, son test Son distintos que test que... probablemente miden inteligencia emocional, ¿verdad? Sí. Entonces lo que vemos ahí, las dimensiones, cómo se correlacionan. Los asteriscos, obviamente un asterisco, el nivel de significancia es a un nivel de 0.05, ¿verdad? Y dos asteriscos, nivel de significancia a un nivel de 0.01. Entonces lo que vemos ahí, la correlación entre las dimensiones del TECA con instrumentos que miden ahí arriba, el AS, el CLE, REA y el otro, TMMC24, que seguramente miden todos estos inteligencia emocional como citaste, ¿verdad? Eso para que puedan Sí. entender nomás el gráfico, porque así van a ver en el manual del test, pero esta es una forma cuantitativa de demostrar que esto tiene validez de criterio. Puedes seguir, Cristian, te escuchamos. Sí. La empatía que se evaluó con con este test, por ejemplo, con el de TMSS24, fue empleado, que dio una puntuación. Espera. Se observó que que la inteligencia emocional de interpersonal correlaciona significativamente con la empatía. Así la AP, por ejemplo, se correlaciona con la atención, y el CE con la comprensión emocional. Y la regulación emocional, todo este estudio, los valores del coeficiente de se fueron analizados con el coeficiente de Crombrach. Los resultados avalan la importancia de la distinción entre la adopción de perspectiva cognitiva, que sería el AP, y la afectiva, que sería el CE. A la vez señalan que la empatía es un constructo multidimensional que guarda la relación con otros componentes de la interpersonal y no exclusivamente con componentes de comprensión. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de la validez predictiva. El TECA puede evaluar la empatía a partir del autoinforme de los evaluados y por ende también su autoconcepto. Es interesante estudiar en qué medida el TECA puede predecir si una persona va a mostrar empatía en una situación emocional concreta. Entonces, para ello se realizó un estudio para analizar si las puntuaciones del TECA permitían predecir las puntuaciones obtenidas en una escala situacional. Para esto se usó el índice español de empatía y la muestra fue de 44 mujeres universitarias.
estas mujeres se les decía que se estaba realizando un estudio sobre el impacto de los medios de comunicación y se les entregaba un material impreso en donde se narraba la historia de una chica que había perdido a su familia en un accidente. Entonces, después de eso, se les pedía que completaran el índice español de empatía y posteriormente ellas respondían a un cuestionario de valores que servía como un distractor para distanciar temporalmente la aplicación de ambos test de empatía. Y finalmente se les aplicaba el TECA. Entonces los resultados obtenidos de esto se reflejan en esa tabla. Y desde esto entonces se observa que a partir de las puntuaciones del test de empatía cognitiva y afectiva se pueden predecir la empatía experimentada en una situación social concreta. Entonces, la escala del índice español de empatía de estrés empático solamente va a correlacionar de forma significativa con la escala de estrés empático del TEC. Bueno, ahora pasamos a lo que serían las normas de interpretación. Para el uso de los datos normativos se tuvo en cuenta tres baremos en sí. Lo importante a mencionar en esta parte es que durante todo el estudio de la realización de este test y de los baremos, se dieron cuenta que existía una diferencia entre mujeres y varones en cuestión de la empatía. Es decir, se tuvo que realizar un baremo para cada sexo, es decir, para mujeres y para varones. Aquí, por ejemplo, esto sería el baremo en conjunto, que sería el general, y los otros dos baremos que distintamente para cada sexo. Otro punto importante es en la interpretación del perfil. Como habíamos mencionado anteriormente, de acuerdo... Poné un poco la lámina anterior, por favor. Ok. En esta. Hay una que estaban comparadas las dos, una al lado de la otra. Ahí está. En total, las mujeres 13,02, 119,45. En el total, los hombres 108,23. Las mujeres son más empáticas que los varones. En el global, en AP 29,32, en AP los hombres 27,75. En CE 31,25 para las mujeres, cada vez menos. CE 28,51 los varones. EE 26,40 las mujeres, 21,75 los varones. Enorme la diferencia. 32,48 AE y 30,23 es la media en promedio. Estamos hablando de puntajes crudos en promedio. Y después están los desvíos, obviamente, ¿verdad? Pero en toda la escala, en ninguna, en ni una sola, en ninguna, en el promedio de los hombres igual al de las mujeres. En todas las mujeres fueron más empáticas que los varones. Eso nomás quería comparar para que se vea en forma cuantitativa, valorativa, lo que vos estás mencionando en la teoría. Adelante, puedes seguir. Gracias, profe. Justamente como mencionamos anteriormente en cuestión de la interpretación del perfil, siempre va a depender de lo que el evaluador, del objetivo del específico del evaluador. Si hablamos de una selección de puestos profesionales, tanto como nosotros, psicólogos, médicos, educadores, se considera que es fundamental tener niveles altos de empatía cognitiva, es decir, en las dimensiones cognitivas de adopción de perspectiva y de comprensión emocional. Sin embargo, también tener puntuaciones altas en escalas afectivas no sería tan positivo para nosotros porque tendría una implicación excesiva en los problemas y en las circunstancias de las otras personas, el cliente en sí, lo que nos dificultaría la objetividad profesional y
también interferir negativamente en el ajuste emocional de esa persona, tanto como en su salud psicológica. Entonces, es muy importante tener en cuenta que por más que mida una empatía general, todo depende, en el uso de selección de personal al menos, todo depende del objetivo específico que necesita el evaluador. Profe, nos gustaría entonces pasar a lo que sería nuestra planilla, y también tenemos que mostrar el informe psicológico. Adelante. Aquí pueden observar el informe psicológico de la persona a la que le aplicamos el test. Ahí pueden observar en el cuadro también sus respectivos puntajes y podemos pasar a ver los resultados. La persona evaluada dentro de la escala de adopción de perspectivas obtuvo una puntuación directa de 25 y un percentil de 20, que corresponde a una puntuación baja. Esta puntuación se encuentra asociada a un importante déficit en las habilidades de relación y comunicación con otras personas debido a un estilo de pensamiento bastante rígido. Por otra parte, en la escala de comprensión emocional, ella arrojó una puntuación directa de 29, dando lugar a un percentil de 30, por lo que se considera como una puntuación baja también, según este término. La persona se caracteriza por mostrar unas dificultades en esta capacidad y esto puede redundar en una peor calidad de sus relaciones interpersonales, así también como menores habilidades sociales. En la escala de estrés empático se obtuvo una puntuación directa de 21 y un percentil de 15, por lo tanto la puntuación también fue baja. Aquí esta persona no se conmueve fácilmente, es poco emotiva y emocionalmente distante. También no encuentra grandes dificultades en distinguir sus necesidades y emociones de los demás. Y su red social suele ser de menor calidad. Y por último, dentro de la alegría empática, se arrojó una puntuación directa de 26 y un percentil de 15, dando lugar a una puntuación baja. Esto denota una menor tendencia a compartir las emociones positivas del mundo. Y como resultado total, en estas 4 escalas se puede concluir que esta persona posee un nivel de empatía bajo. Bien el ensayo del informe. Lo único que pueden pasar en la aplicación la próxima vez directamente a los puntajes universales. No hace falta mencionar el crudo, porque ya con el puntaje universal que obtuvo ya es la guía para poder hacer las interpretaciones. Súper bien el ensayo. ¿Qué más tienen? Y por último, entonces, voy a compartir lo que sería nuestra planilla en Excel. Se visualiza algo, por favor. Bueno, en esta fila lo que es los datos de la persona que, bueno, básicamente voy a explicar a profundidad que sí. En diferentes hojas, tanto los baremos de varones, tanto como de mujeres, en este caso. Y también configuramos lo que serían nuestras y
voy a mostrar los datos, los datos y que si funciona que automático para que logramos seguir eso. Por ejemplo, en este caso, eso más si cambia de sexo a femenino, automáticamente las puntuaciones de los percentiles y la significación se modifican porque está configurado para tener en cuenta el baremo, en este caso de mujeres. Para mostrar nada más que sí está más o menos que está bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en empatía, si nos vamos a la dimensión total, acá tengo ya seleccionado, que había buscado luego, tenemos un valor de 103 en la dimensión total y nos da un percentil, en este caso de 15, y si nos fijamos acá, tenemos el resultado y que obviamente nos da ese mismo valor. Y acá obviamente nos imprime lo que serían las dimensiones, si tienen alta, baja, media, y en este caso sería lo más importante, que es el total de empatía, que marca que obtuvo una puntuación baja. Y bueno, eso es todo, creo que en general de nuestra muestra del test en sí. Que mucho trabajo para la elaboración tiene que ver con la calidad de la plantilla de corrección informatizada del test. Se nota la calidad del trabajo. Le habrá llevado mucho tiempo crear fórmulas y crear todo así con ese diseño que crearon. Muy bueno quedó. Realmente quedó muy bueno. Bastante completo el trabajo. Gracias, profe. Para ver 3 personas. ¿Lo más estaban los 3 personas o eran No. 5 y abandonaron 2? Sí, al comienzo éramos 5 y abandonaron después. Demasiado bien ahora. 3 bastante muy orgulloso del trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy lindo. ¿Algo que quieran decir respecto al trabajo de las compañeras para ir cerrando, gente? ¿Alguna apreciación de su trabajo? ¿Alguna consulta? Pregunta por ahí. Bien. Excelente, chicas. También para vos, Cristian. Cecilia. Voy a guardar que me envíen los materiales para poder subir al aula virtual y que los compañeros puedan tener a disposición, así como tienen de los otros, de las otras exposiciones de los otros test, ¿verdad? Y yo quiero que valoren el trabajo de las compañeras y del compañero, porque realmente la calidad del trabajo que presenta la gente del cuarto clínica, segunda sección, realmente es de calidad. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hacen. Uno el día de mañana tranquilamente puede acceder a los videos para poder ver todo lo que tiene que ver con los tests, imbuirse, empaparse con lo que es el test, ¿verdad? Y que va a usar. Hasta tiene la plantilla de corrección ahí, si es que tiene poco tiempo para corregir, carga todo ahí, te corrige y te arroja. Inclusive vi que tienen para que te arroje el nivel de significancia, si es alto, medio, bajo, eso. Entonces eso se llevaron y cargaron todo, inclusive el baremo. Súper bien, chicas. Así da gusto esperar para una exposición. Vale la pena esperar su trabajo. ¿Cuánto Sí. tiempo podemos darle a los compañeros para que completen para los que no pudieron entrar también en la exposición? Y tienen que ver el video. Rato, depende mucho que ustedes me envíen a tiempo. Y podemos te aplicar un auto aplicar, ¿verdad? Exactamente. Pueden darle por ejemplo hasta mañana a la medianoche, por decirte, ¿verdad? Sí, sí. Porque viste que auto aplicado no hace falta aplicarla a una segunda o tercera persona. ¿Y cuántos ítems tiene?
Tiene 33. 33. Y lleva 5 a 10 minutos a llevar, si te conoces bien al menos, ¿verdad? Si no te conoces va a tardar más. Y no va a llevar más de 10, 15 minutos, no va a llevar. Podemos darle esta mañana a la noche. Dale, perfecto. Ok, entonces les vamos a Ahí, bueno, compartir, sí, sí, profe. Le vamos a compartir el link para que puedan realizar el test y después le vamos a pasar su nivel de empatía y dale. el nivel de empatía Excelente. general del curso también. Puedes sacar El el promedio de promedio, empatía sí, del curso. exactamente. Espectacular, excelente, en cada dimensión encima. Gracias, chicas, excelente el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y un gusto, profesor. Gracias. Que pasen muy bien. Gracias, Que profesor. tengan buena noche. Gracias, chao, chao.